Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, vamos a trabajar. Mirad, hace un tiempo yo subí un vídeo en este canal titulado El secreto para dominar cualquier escala con la guitarra. Es un vídeo que gustó mucho, pero hubo algunas críticas interesantes que decían que menos hablar y que más tocar. Bueno, me gusta escuchar a las críticas, así que he decidido hacer un vídeo más práctico en el que vamos a utilizar la guitarra directamente para entender el secreto que os va a llevar a dominar cualquier escala en la guitarra del tipo que sea. Vamos a ver diferentes tipos de escala, concretamente un modo, una escala hexátona, una pentatónica y también la escala menor armónica, una de mis favoritas. Y vamos a ver cómo, a pesar de que sean diferentes tipos de escala, todas ellas se pueden dominar a raíz del mismo principio básico. Así que vamos a tocar, vamos a ver esto de una manera práctica. Mirad, vamos a empezar con el modo dórico. Vamos a suponer que queremos dominar este modo. No tocarlo por encima, sino dominarlo. Lo vamos a tocar, por ejemplo, en la tonalidad de La. Vamos a hacer La dórico. Y lo primero que quiero hacer es ejemplificaros lo que implica dominar el modo dórico. Y luego os explico el secreto. Mirad, dominar el modo dórico implica poder hacerlo en todo el mástil de la guitarra. Con La dórico tendríamos que ser capaces de cubrir esta zona de la guitarra, esta zona más central y esta zona más a la derecha. Es decir, todo el mástil. El modo dórico suena así. Ahora me he quedado aquí y yo puedo continuar en la siguiente octava del modo dórico. Muy bien, con eso ya habría cubierto la parte izquierda de la guitarra. Ahora me tendría que ir a una parte más central de la guitarra y hacer el modo dórico, en este caso descendente, para cubrir esta zona. Y ahora podría seguir en la octava siguiente descendente. Muy bien, ya he cubierto la parte izquierda, la parte central de la guitarra. Ahora podría cambiar el dedo al dedo 1 y cubrir un poquito la parte más hacia la derecha. Y ahora seguir más a la derecha aún. Ya estoy aquí y ahora puedo ir descendente para cubrir esta parte del mástil. ¿Veis? Eso es lo que implica dominar el modo dórico. Significa ser capaz de tocarlo en la misma tonalidad, en este caso La, a lo largo de todo el mástil, no solo en una posición estática. Perfecto, una vez ya sepamos lo que implica el dominio de una escala, os preguntaréis, vale, entonces ¿cuál es el secreto para dominar esa escala? Bueno, pues el secreto es fácil de entender y no tan fácil de hacer. Mirad, lo primero que hay que hacer sería identificar todas las tónicas de ese modo, es decir, todas las notas La que podamos encontrar en el mástil de nuestra guitarra. En este caso, La estaría aquí, también estaría aquí, 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 ahí. Ya he hecho todos los Las que me permite al menos la guitarra clásica. En una eléctrica o acústica podríamos hacer más aún porque tiene más trastes. Una vez tengamos todas las tónicas identificadas en el mástil, entonces el siguiente paso del secreto para dominar cualquier escala es domina la escala mayor. Sobre cada una de esas tónicas yo debería de ser capaz de hacer la escala mayor hacia todas las direcciones, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, y eso partiendo de cada una de las tónicas que hemos identificado. Una vez dominemos la escala mayor, es simple, aplica las propiedades de transformación necesarias para obtener el modo dórico, que en este caso es muy fácil, simplemente hay que hacer una escala mayor, pero a la nota número 3 y a la nota número 7 ponerle un traste a la izquierda. Eso es exactamente igual que decir que un modo dórico es una escala mayor con bemol 3 y bemol 7. Entonces, ¿cómo se haría esto en la práctica? Bueno, pues identificamos nuestra primera tónica, vamos hacia la izquierda y hacemos la escala mayor. Como se supone que esta escala ya la tenemos que dominar,
Entonces ahora le aplicamos las propiedades de transformación necesarias. En vez de hacer nota 1, nota 2 y nota 3, hacemos nota 1, nota 2 y nota 3 bemol. Seguimos nota 4, nota 5, nota 6. Ahora la nota 7 tocaría aquí, pero tiene que ser bemol para conseguir el modo dórico. Y ahí ya lo tendría. Fijaos en la diferencia. Escala mayor. Y ahora la transformo en el modo dórico. Esto es maravilloso porque yo el modo dórico no me lo sé de memoria con un diagrama de escalas preestablecido, los típicos dibujitos que os encontráis por ahí. Yo solo me sé la escala mayor y sé cómo transformarla para conseguir el modo dórico. Solo con dominar la escala mayor puedo dominar este modo sin casi ningún esfuerzo extra, solo aplicándole esta pequeña transformación. Ahora ya he llegado a la siguiente tónica. Y he llegado con el dedo 1 en el La. Por tanto, la mano se me queda libre hacia la derecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dominar la escala mayor a partir de esta tónica. Empezando con el dedo 1. Y ahora le aplico las propiedades de transformación. Nota 1, nota 2, nota 3 tocaría aquí, pero la hago bemol. Sigo nota 4, nota 5, nota 6, nota 7 tocaría aquí, pues la hago bemol. Y ya tengo el dórico. ¿Veis? Solo con estas transformaciones ya hemos cubierto 2 octavas del modo dórico partiendo hacia la izquierda en la guitarra. Perfecto, ya dominamos una parte del mástil, pero es que la guitarra es mucho más grande. Tenemos que seguir hacia la derecha. Ahora, este es otro La, esta es otra tónica. Ahora lo que me toca es cubrir la parte central del mástil de la guitarra. ¿Cómo se hace? Bueno, domina la escala mayor y ahora aplicaré las propiedades de transformación necesarias. En este caso estamos haciendo la escala mayor descendente, nota número 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y qué es el modo dórico con respecto a una escala mayor? Pues es lo mismo, pero la nota 7 y la nota 3 bemol, como hemos dicho antes. Solo que esta vez lo pienso al revés. Nota número 8, nota número 7 tocaría aquí, pero como es bemol, la pongo aquí. Entonces tengo 8, 7 bemol, 6, 5, 4, 3 tocaría aquí, pero la hago bemol, 2, 1. Y ahora ya estoy en otra tónica. Esta nota también es La. ¿Cómo continúo? Bueno, pues dominando la escala mayor, en este caso tocaría el modelo hacia el centro descendente, según el método CDI. Y sobre este modelo, que ya lo domino previamente, aplico las propiedades de transformación. Nota número 8, 7 bemol, 6, 5, 4, 3 bemol. Y con eso ya he cubierto el modo dórico en 2 octavas en un lugar central del mástil. Y de nuevo, esto que acabo de hacer yo no me lo he memorizado en ningún diagrama de escalas que haya buscado en Google Imágenes o en un tutorial de YouTube. No, yo domino la escala mayor y conozco las propiedades de transformación para conseguir el modo dórico. Ahora que ya hemos cubierto la parte central de la guitarra, toca desplazarnos más hacia la derecha aún. Ahora estoy en una tónica en la que he acabado con el dedo 2, cambio el dedo 2 al dedo 1 para dejarme la mano libre por la parte de la derecha para continuar hacia esta dirección. Pienso en la escala mayor hacia la derecha, que de nuevo hay que dominarla antes. Y
y le aplico las propiedades de transformación pertinentes para conseguir el modo dórico, que son bemol 3 y bemol 7. Si la escala mayor hace así, 1, 2 y 3, pues a esta nota le tengo que poner un traste hacia la izquierda, porque es bemol. Entonces hago bemol 3, 4, 5, 6. La 7 tocaría aquí, pero como es bemol, toca aquí. ¿Veis? Ya voy cubriendo poco a poco la parte más hacia la derecha del mástil de la guitarra. Ahora vuelvo a estar en esta tónica, la, cambio el dedo 2 por el dedo 1 porque me quiero mover hacia la derecha y lo mismo. Pensamos en la escala mayor, desde la cuerda 4 hacia la derecha, la hacemos. Y la transformamos como debemos. Ya tenemos el modo dórico y hemos terminado en otra tónica que se encuentra en este caso en la cuerda número 2, traste 10. Y ahora lo que nos queda por cubrir es esta zona que está muy a la derecha de la guitarra y la tenemos que cubrir de manera descendente porque tenemos el dedo aquí abajo. De nuevo pensamos en la escala mayor descendente. Este sería el modelo hacia la izquierda descendente, según el método CDI. Y a partir de ahí simplemente transformamos la escala mayor en el modo dórico, pensando en bemol 7, 6, 5, 4, bemol 3, y quedaría así. Muy bien, por supuesto yo podría continuar más a la derecha porque aquí aún tenemos más tónicas del modo la dórico. Tenemos la aquí, aquí y aquí. Pero en la guitarra clásica, como no tenemos cutaway, no tenemos esta parte de la madera recortada, esta zona en la práctica se usa bastante poco. Si tuviese una guitarra eléctrica o una guitarra acústica, en este caso podría continuar más a la derecha. Pero ahora no lo voy a hacer porque hasta el traste 12 es suficiente en este tipo de guitarra. Como veis, acabamos de ejercer dominio sobre el modo dórico en la tonalidad de la dórico, a través del dominio de la escala mayor. Hemos identificado todas las tónicas del modo de la dórico, es decir, todas las notas las en el mástil. Hemos tocado la escala mayor en la dirección más óptima según esas tónicas. Es decir, si estamos aquí, pues empezamos hacia la izquierda porque tenemos espacio, pero si estamos aquí, vamos hacia la derecha o hacia el centro porque no tenemos más espacio hacia la izquierda. Entonces las tónicas determinan la dirección hacia la que nos tenemos que mover. Como dominamos la escala mayor, pues le aplicamos las propiedades de transformación necesarias para obtener el modo dórico. Y eso es interesante para que veáis que el dominio del modo dórico realmente no es una cosa nueva. Simplemente es trabajar sobre el dominio de una escala madre, que es la escala mayor. Por tanto, no hay que memorizarse ningún diagrama de escalas nuevo. Muy bien, a continuación vamos a poner otro ejemplo distinto. Vamos a tocar una escala menor armónica. La escala menor armónica es muy vistosa, por decirlo de alguna manera, suena muy árabe. Esto, por cierto, a los que les guste el rock, no sé si conocéis al grupo System of a Down, el guitarrista Daron Malakian en algunos de sus temas parece que le gusta mucho hacer esta escala y es típico que haga algún solo así medio improvisado, haciendo cosas como esta. Yo he escuchado esta tendencia que tienen varios de sus temas y bueno, esto es solo una curiosidad, pero para que sepáis que está utilizando una escala armónica. Vamos a suponer ahora, por cambiar de tonalidad, que queremos dominar la escala armónica de si bemol, ¿vale? Queremos hacer si bemol armónica. De nuevo, quiero recordaros que el dominio de una escala implica ser capaz de tocarla a lo largo de todo el mástil en esa misma tonalidad. Entonces lo primero vamos a ejemplificar qué implicaría dominar la escala de si bemol armónica y luego os cuento el secreto para dominarla. Mirad, el primer si bemol de la guitarra lo tenemos aquí.
Entonces solo nos podemos desplazar hacia la derecha. Vamos a ir cubriendo todo el mástil. Si bemol armónica sonaría así. ¿Vale? Ya hemos cubierto esta parte izquierda del mástil. Una vez llegamos a esta tónica, podemos continuar con la escala un poquito más hacia la derecha. Ahora tocaría cubrir la parte central del mástil. Y seguimos descendiendo. Con esto ya habríamos cubierto la parte izquierda, la parte central del mástil, y ahora vamos poquito a poquito hacia la derecha. Seguimos hacia la derecha. Y ahora la parte más hacia la derecha que podamos. ¿Veis? Hemos hecho la escala de si bemol armónica desde la izquierda hacia la derecha del mástil y en dirección ascendente, luego descendente, luego ascendente, en función de lo que nos resulte más coherente en ese momento. Muy bien, como ya sabéis, eso es lo que implica el dominio de, en este caso, la escala de si bemol menor armónica. Y ahora os estaréis preguntando, ¿cuál es el secreto para dominar la escala de si bemol armónica? Bueno, pues sorpresa, sorpresa, domina la escala mayor y aplicaré las propiedades de transformación necesarias para derivar en esta escala. ¿Cuáles son estas propiedades de transformación? Pues en este caso, una escala menor armónica es lo mismo que una escala mayor, pero modificando la nota número 3 y poniéndole un bemol, y modificando la nota número 6 y poniéndole un bemol. Muy parecido a las modificaciones del modo dórico que hemos hecho anteriormente. Dórico es una escala mayor con bemol 3 y bemol 7, una escala menor armónica es una escala mayor con bemol 3 y bemol 6 en este caso. Entonces, ¿cómo aprovechamos el dominio de la escala mayor para transformarla en la escala menor armónica? Bueno, como hemos decidido hacer la escala de si bemol menor armónica, lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las tónicas de esa escala, es decir, todas las notas si bemol que podamos encontrar a lo largo del mástil de la guitarra. ¿Qué serían estas de aquí? Aquí tenemos un si bemol, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y por aquí otro. Claro, para esto hay que saberse las notas en la guitarra, obviamente. Por cierto, si no domináis aún cómo averiguar las notas en la guitarra, os invito a que veáis el tutorial gratuito que publiqué en YouTube, en esta misma plataforma, para enseñaros paso a paso cómo dominar el conocimiento de las notas en la guitarra. Lo podéis ver en la descripción de este vídeo, pero claro, os recuerdo que si queréis dominar las notas en la guitarra tenéis que estudiaros esa masterclass, no solo verla por encima, tenéis que practicarla, ¿vale? Ahí os lo dejo por si alguno de vosotros aún no domina esto de identificar las notas en el mástil de la guitarra. Bueno, una vez tengamos claro las tónicas, en este caso si bemol, ya podemos tocar nuestra escala mayor y aplicarle estas propiedades de transformación. Como la primera tónica la tenemos aquí, en el traste 1 de la cuerda 5, tocamos el modelo de la escala mayor hacia la derecha del método CDI. ¿Por qué? Porque no podemos ir hacia la izquierda ni hacia el centro. Es un poco complicado porque no tenemos guitarra por allá, solo tenemos guitarra por allá. Entonces tenemos que ir hacia la derecha. Pues tocamos la escala mayor. Y una vez la tengamos clara, le aplicamos las propiedades de transformación pertinentes para conseguir la escala menor armónica. ¿Cuáles son estas propiedades de transformación? Bemol 3 y bemol 6. Pues hacemos nota 1, 2 y 3. A esta de aquí, a la 3, le ponemos un bemol, es decir, un traste hacia la izquierda. Seguimos con la escala mayor como si nada. Ahora bemol 6. Y la escala mayor como si nada. Por tanto, escuchad la diferencia entre la escala mayor y la escala menor armónica.
Muy bien, en este punto ya hemos cambiado de tónica. Hemos empezado en esta tónica, ahora tenemos la tónica que está en el traste 3 de la cuerda número 3, que también es si bemol. Vale, pues en este punto, como queremos ir cubriendo el mástil cada vez más a la derecha, pensamos en la escala mayor hacia la derecha desde la cuerda número 3 y le aplicamos sus propiedades de transformación para conseguir la escala menor armónica. Bemol 3, bemol 6 y ya normal. Y ahí tendríamos ya la escala armónica cubriendo el mástil un poquito más hacia la derecha. ¿Vale? Ahora aquí tendríamos que cubrir la guitarra de manera descendente por esta zona central y hacemos lo mismo. Primero pensamos en la escala mayor descendente y la transformamos. Simplemente acabo de hacer la escala mayor con bemol 3 y con bemol 6. Y seguimos aún más descendente con la escala mayor hacia el centro de manera descendente. Una vez la tengamos clara, aplicamos sus propiedades de transformación. Tenemos muy claro el número de cada nota, nota número 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues ahora hacemos 8, 7, 6 bemol, 5, 4, 3 bemol, 2, 1. Y ya tenemos la escala menor armónica. Con eso ya habríamos cubierto la parte central en 2 octavas de manera descendente, así. Muy bien, ya tenemos el centro de la guitarra, vamos poquito a poquito a cubrir la parte de la derecha del mástil. Lo mismo, pensamos en la escala mayor hacia la derecha en este caso, partiendo de si bemol, nuestra tónica, y aplicamos las propiedades de transformación pertinentes. Bemol 3, bemol 6 y ya está. ¿Vale? Seguimos más a la derecha aún, modelo de la escala mayor hacia la derecha desde la cuerda 4 y la transformamos. Ahora ya estamos en esta tónica, si bemol, cuerda 2, traste 11 y para cubrir la parte que nos queda de la guitarra, al menos en la guitarra clásica, la parte más razonable en la que podemos tocar. Primero pensamos en la escala mayor descendente desde aquí. Eso según el método CDI sería el modelo hacia la izquierda descendente. Y ahora aplicamos las propiedades de transformación pertinentes. 8, 7, 6 bemol, 5, 4, 3 bemol. Y quedaría así. Y con esto acabamos de dominar la escala menor armónica en la tonalidad de si bemol. ¿Por qué dominar? Porque hemos sido capaces de hacerla a lo largo de todo el mástil, pasando por todas sus tónicas en todas las direcciones. Ascendente, descendente, hacia la derecha, hacia la izquierda, en función de lo que más nos convenga en cada caso para cubrir todo este mástil. Muy bien, en este punto ya hemos visto 2 tipos de escalas, el modo dórico, la escala menor armónica, y tranquilos que aún os voy a enseñar más. Pero quiero que paréis un momento a pensar en el patrón común que hemos encontrado. Como veis, ambas escalas las hemos dominado a partir del dominio de una sola escala madre, que utilizamos como referencia, que es la escala mayor. Y quizás os estéis preguntando, vale, me gusta lo que me estás diciendo, pero ¿cómo domino la escala mayor? Porque ese es el gran problema, y esa es la cuestión. Si no dominas la escala mayor, entonces, ¿cómo la vas a utilizar como referencia para sacar otras escalas sin casi un esfuerzo añadido? Si no dominas la escala mayor, la única manera de tocar otras escalas será a partir de la memorización de 80.000 tipos de diagramas de escalas distintos, porque
os recuerdo que hay muchas escalas que se pueden hacer en la guitarra. Y no solo eso, sino que de cada una de esas muchas escalas que se pueden hacer de muchas formas diferentes. Y cada una de esas formas es susceptible de tener un diagrama de escalas, es decir, un dibujito de estos donde te ponen los puntos, diferentes. Son demasiados como para memorizarlos todos. Hay una manera mucho más efectiva que es dominar la escala mayor y ya está, y transformarla según convenga. Si te preguntas cómo dominar la escala mayor, la más importante de todas, pues te diré que la mejor solución que te recomiendo es dominarla a través del método CDI. Te puedo garantizar que es el método más práctico y más directo y más sencillo de entender para dominar esta escala. Ojo, dominarla de verdad, hacia todos los lugares, en todas las tónicas, en todo el mástil. No solo aprenderla más o menos. Si te interesa cómo aprender a dominar de verdad la escala mayor, tengo un curso que te puedo asegurar que es el curso más detallado y más específico que vas a encontrar en habla hispana sobre el dominio de esta importante escala. Puedes obtener toda la información que necesitas en el link de la descripción de este vídeo, donde accederás a una página dentro de mi propia página web y ahí tienes un vídeo explicativo donde te cuento todos los detalles que necesitas saber para dominar esta escala de referencia que en un futuro te permitirá dominar todas las demás escalas. Así que de nuevo te animo a que hagas clic en el link de la descripción y le eches un vistazo. Estoy convencido de que te va a parecer muy interesante y este curso tiene el potencial de hacerte pasar de nivel como guitarrista y de conocer a tu instrumento de una manera mucho más profunda. Bueno, ahora sí vamos a continuar con otros ejemplos. Vamos a ver una escala diferente, la famosa escala de blues. O como dirían los americanos, Minor Blues Scale, escala menor de blues. Esta escala tiene una característica diferente a las anteriores y es que resulta que se trata de una escala hexátona, es decir, tiene 6 sonidos, o lo que es lo mismo, 6 notas con un nombre distinto. Mirad. Nota número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Y luego ya repetimos la misma que al inicio. Solo tiene 6 notas. No importa que tenga 6 notas solo y no importa tampoco que sea una escala con una base menor, porque también la podemos referenciar igualmente a partir de la escala mayor. Pero antes vamos a ver qué implica el dominio de la escala minor blues, en este caso, con la guitarra, tocándola a partir de todas las tónicas que podemos encontrar en el mástil. Para usar una tonalidad diferente a las que hemos utilizado anteriormente, vamos a ejemplificar esto con la tonalidad de sol sostenido. Vamos a hacer sol sostenido blues y vamos a ver qué implica el dominio de esta escala. Aquí tenemos el sol sostenido. Podemos empezar a hacer esta escala hacia la izquierda en el mástil. Primero os lo enseño y luego os explico cuál es el secreto para dominar esta escala, que ya lo sabéis, pero mirad. Ya he cubierto la parte izquierda, ahora sigo por aquí. Luego puedo seguir por el centro. Cambio de tónica, me voy hacia la derecha. Y ahora cubro esta parte izquierda, esta parte derecha, perdón, de la guitarra. ¿Veis? Acabo de hacer sol sostenido minor blues, o la escala de sol sostenido blues, por abreviar, en todo el mástil de la guitarra. Y eso es lo que significa dominar una escala. La mayoría de guitarristas que ya tienen cierto recorrido están muy familiarizadas con este modelo, que parece que tenga como el monopolio, ¿no? Parece que una escala de blues es eso. Bueno, pues una escala de blues, como os acabo de demostrar, se puede hacer de otras muchas maneras y se puede recorrer el mástil con ella. Si tú solo te sabes este modelo, entonces estás limitado a hacer la escala de blues aquí. Pero es que la guitarra es mucho más grande. Si te sabes un modelo, no dominas una escala. Te sabes un modelo, te sabes un parche. Pero si quieres el dominio de la escala, tienes que saber hacer la escala
en todas sus tónicas, en todas sus direcciones y cubriendo todo lo que te permita físicamente tu instrumento. Eso es dominio. Muy bien, entonces, ¿cuál es el secreto para dominar la escala de blues? Bueno, domina la escala mayor y aplícale las propiedades de transformación pertinentes. En este caso, una escala de minor blues o una escala de blues la podríamos pensar como una escala mayor, pero que solo tiene las notas número 1, bemol 3, 4, 4 sostenido, 5 y bemol 7. Esta es un poquito más complicada, ¿no?, de pensar, pero tampoco es para tanto. Es aprendérselo y ya está. Son 6 notas. Entonces, primero, como siempre, nos familiarizamos con las tónicas que vamos a tocar. Sol sostenido, en este caso, está aquí, 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 aquí. Ahí he dudado un poquito. Repito que para esto hay que saberse las notas en la guitarra y si no os lo sabéis podéis mirar este tutorial gratuito que tenéis en la descripción. Y una vez las sepamos, tocamos nuestra querida escala mayor. En este caso, sol sostenido mayor hacia la izquierda. Y le aplicamos estas propiedades de transformación que hemos dicho que son 1, bemol 3, 4, 4 sostenido, 5, bemol 7 y volvemos al 1. Y así continuamos la escala por donde nos hemos quedado. Tenemos una tónica, cuerda 3, traste 1, pensamos en nuestra querida escala mayor, la tocamos para familiarizarnos con ella. Y le hacemos estas propiedades de transformación 1, bemol 3, 4, 4 sostenido, 5, bemol 7 y volvemos al 1. Muy bien, en este punto tenemos que continuar hacia la derecha para cubrir esta parte de la guitarra, la parte central. Y en este caso, ahora sí podemos utilizar este modelo que todo el mundo se conoce, que es... ¿Vale? Pero hay que superar este modelo y ahora nos tenemos que ir más a la derecha aún. Utilizamos la siguiente tónica, ¿vale? Y ahora seguimos con nuestro proceso. Hacemos la escala mayor hacia la derecha. Desde la cuerda 4 con el modelo hacia la derecha del método CDI que os he comentado antes y aplicamos nuestras propiedades de transformación que serían 1, bemol 3, 4, sostenido 4, 5, bemol 7 y vuelta al 1 o al 8, que es lo mismo. Ya estamos en la siguiente tónica, cuerda 2, traste 9 y bueno, aquí podríamos hacer realmente una escala parcial. Para aprovecharnos de la cuerda 1 vacía que tenemos, podríamos pensar también en la escala mayor hacia la derecha, aunque sea parcial, no sea entera. Las escalas parciales también se trabajan exhaustivamente en el método CDI sin problema. Y ahora aplicamos las transformaciones, que es 1, 2, 3, pues 3 bemol, 1, bemol 3, 4, 4 sostenido, 5. Y ya no podemos continuar porque es una escala parcial. Y ahora sí, lo único que nos queda por cubrir es ya esta zona del mástil, ¿vale? Y aquí el proceso sería igual. Pensamos en la escala mayor, la transformamos y desde aquí también podríamos hacer una escala parcial descendente para aprovecharnos de la cuerda 6 que se nos queda libre. Como digo, esto el método CDI lo cubre y lo explica tranquilamente. Bien, y con esto ya hemos dominado la escala de sol sostenido minor blues a partir del dominio de la escala mayor. Para que veáis que esto no funciona solo para escalas típicas de 7 notas o para los modos, también funciona para otros tipos de escala, incluida esta que es una escala hexátona de 6 sonidos. Y también funciona perfectamente para otros tipos de escala como pueden ser las escalas pentatónicas. Vamos a ver este último ejemplo con una escala pentatónica mayor.
Y en este caso lo vamos a ejemplificar con una tonalidad distinta, por ejemplo, Fa. Vamos a ver cómo dominar ahora la escala de Fa pentatónica mayor. Bueno, pues primero os demuestro lo que implica el dominio de Fa pentatónica mayor. Vamos a cubrir la parte izquierda del mástil primero. Seguimos por aquí. Ahora cambiamos de dedo y vamos a cubrir esta parte central. Ahora vamos más hacia la derecha. Y ahora cubrimos esta parte más aguda de la guitarra. Qué oriental suena eso, ¿no? Bueno, una vez ejemplificado en la práctica lo que implica el dominio de la escala pentatónica mayor de Fa, os voy a contar el secreto para dominar esta escala. A ver si lo sabéis. Efectivamente, el secreto para dominar la escala pentatónica de Fa es domina la escala mayor y aplícale las propiedades de transformación pertinentes. ¿Cuáles son estas propiedades de transformación en este caso? Bueno, pues bastante fácil en realidad. Una escala pentatónica es una escala que tiene solo 5 sonidos. Entonces, la transformación que tenemos que hacerle a la escala mayor en realidad consiste en quitarle notas. Las notas que quedan después de esta poda de la escala mayor son las notas número 1, 2, 3, 5 y 6. La nota número 4 y la nota número 7 es la que quitamos. Entonces mirad qué fácil. Primero, como siempre, tenemos que saber las tónicas a las que nos estamos enfrentando. Fa, 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 Fa. Hay unas cuantas, aunque estas yo no las uso, como os he explicado. Entonces ahora nos situamos en nuestra primera tónica. Repasamos la escala mayor, que ya debemos de dominar en mi recomendación a través del método CDI. Vamos a la derecha. Y ahora hacemos esta poda. Tocamos la nota número 1, la nota número 2, la nota número 3. Nos saltamos la nota número 4, nos la saltamos. Tocamos la 5, la 6, la 7 la saltamos y tocamos la 8. Y ya tenemos la escala pentatónica mayor. Esta es realmente fácil si tú dominas la escala mayor, ¿vale? Ahora estamos en la siguiente tónica. Repasamos nuestra querida escala mayor, esta vez con el modelo hacia el centro. Y ahora le aplicamos estas transformaciones, podándola un poquito, ¿no? Y tocamos la nota número 1, la 2, la 3, saltamos a 4, tocamos 5, tocamos 6 y volvemos a la 1. Con eso ya habríamos cubierto esta parte de la guitarra. Estamos en esta tónica, en cuerda número 2, traste 6. Pensamos en la escala mayor descendente. Y le aplicamos estas transformaciones solo que de manera descendente. En vez de pensar nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pensamos en nota número 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la transformamos según nos convenga para conseguir esta escala. 8, 7 me la salto, 6, 5, 4 me la salto, 3, 2, 1. Y se nos queda... Ya hemos cubierto la parte central, nos vamos para la derecha, pensamos en el modelo de la escala mayor hacia la derecha, desde la cuerda 5. Y le aplicamos estas propiedades de transformación. 1, 2, 3, 5, 6, vuelta a 1. ¿Vale? Ya estamos en esta tónica, cuerda número 3, traste 10. Pensamos en la escala mayor hacia el centro, modelo del método CDI. Y una vez tengamos clara esta referencia de la escala mayor en nuestra cabeza, pues le aplicamos nuestra querida poda, porque lo que queremos es una escala pentatónica, ¿vale? Nota número 1, 2, 3, saltamos 4, 5, 6, saltamos 7, 8.
Y con esto ya habríamos cubierto todo el mástil en la escala de Fa pentatónica mayor y habríamos demostrado un dominio total sobre esta escala. Bueno, en este preciso instante quiero decir que estoy muy a gusto con vosotros y podría demostraros el dominio de todas las escalas del universo tomando como referencia la escala mayor. Pero creo que no es necesario. Creo que os podéis hacer una idea y creo que ya habéis descubierto el secreto para dominar cualquier escala. Esto, por supuesto, faltaría más. Se puede aplicar a todos los modos griegos o eclesiásticos, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio, por supuesto, más aún teniendo en cuenta que estos son los modos de la escala mayor, y también se puede aplicar a otras escalas más exóticas que no he nombrado en este vídeo, porque no es necesario. Al final, el principio siempre es igual. Domina la escala mayor en profundidad y a partir de entonces simplemente aprende qué propiedades de transformación sobre esta escala tienen las escalas que quieres aprender y así no tendrás nunca más que memorizarte un diagrama de escalas extra que no sea aquellos necesarios para el dominio de la escala mayor. En este vídeo hemos ejemplificado este secreto con el modo de La dórico, con la escala menor armónica de Si bemol, con Sol sostenido minor blues o con la escala pentatónica de Fa. Pero podríamos haber utilizado cualquier otra tonalidad para estas escalas y el proceso sería exactamente igual y, como digo, también podríamos haber utilizado otro tipo de escalas, como por ejemplo una escala jazzera como el Lydian Flat 7 o algo así. En realidad daría igual la escala que eligiésemos. En conclusión, si quieres aprender a dominar cualquier escala en la guitarra, tienes dos maneras. La manera de memorizarte 80.000 diagramas de escala y tratar de aprendértelos de memoria y de además mantenerlos en los dedos, lo cual es una tarea titánica y poco eficiente, o tienes el método de dominar la escala mayor y a partir de ella referenciar otras escalas sin tener que memorizarte sus diagramas, simplemente sabiendo estas pequeñas notas que tienes que modificarle a la escala mayor para conseguir otras escalas. Si os parece lógica esta manera de proceder para dominar las escalas, os quiero recordar que el dominio de la escala mayor en sí mismo ya es un viaje laborioso. Es decir, dominar una sola escala, como es la escala mayor, no es tan fácil como quizás os podéis pensar por el hecho de que sea solo una. Tiene muchos detalles y muchas sutilezas que hay que conocer para realmente dominar esta importante y fundamental escala. Me voy a despedir ahora presentándome. Os diré que me llamo Joan, encantado de conoceros. Soy titulado en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, también tengo un máster en investigación musical, llevo casi 20 años tocando la guitarra desde pequeñito y además soy el creador del método CDI para dominar la escala mayor. Este método lo he empaquetado en un curso que me atrevo a decir que es el curso más específico y más detallado que vais a encontrar, al menos en habla hispana, sobre el dominio de la escala mayor. Y si os interesa, de nuevo, os animo a que hagáis clic en el enlace de la descripción y miréis la página donde os explico en detalle en qué consiste este curso. Estoy convencido de que vais a obtener un gran valor, sobre todo aquellas personas que se quieran tomar en serio su avance como guitarristas y tengan curiosidad por conocer a su instrumento de una manera mucho más íntima y más profunda. Estoy seguro de que lo vais a aprovechar muchísimo y no os vais a arrepentir. Un abrazo y nos vemos en próximas ocasiones. ¡Hasta luego!